Mitos griegos de amor y aventura. Teseo y Ariadna. El día que cumplió 16 años, Teseo se despidió de su madre y dejó su pueblo natal para dirigirse a Atenas. Iba en busca de su padre, a quien nunca había conocido. Mientras recorría a pie los caminos, el muchacho enfrentó y venció a varias criaturas asesinas muy temidas, al gigante Sinis, al perverso Procusto y a la cerda de Cromión, entre otros seres. A pesar de su juventud, Teseo era valiente y poseía una fuerza superior a la de un adulto. Cuando finalmente llegó a Atenas, su nombre y su fama como matador de monstruos ya estaba en boca de todos. Los atenienses lo recibieron en la ciudad con honores. También le hablaron de un ser mucho más temible que todos los anteriores al que Teseo había enfrentado. Se trataba de Asterión, el Minotauro, una bestia sanguinaria con cuerpo humano y cabeza de toro, 2 veces más alto que un hombre común. El Minotauro vivía en la isla de Creta, encerrado en un gran laberinto de piedra, lleno de pasillos estrechos y recovecos que se comunicaban entre sí, se cruzaban y confundían. Una vez dentro, era imposible hallar la salida. Cuando le hablaron del Minotauro, Teseo preguntó por qué le temían a un monstruo encerrado. Entonces le explicaron que Minos, el rey de Creta, había vencido a los atenienses en una batalla. Desde entonces, para que recordaran la lección, Minos les había impuesto un castigo atroz. Todos los años, 7 muchachos y 7 muchachas de Atenas debían viajar a Creta y entrar al laberinto, como ofrenda y alimento para el Minotauro. Por supuesto, nadie salía vivo de allí. Después de escuchar esta horrible historia, Teseo se quedó pensativo. Un poco más tarde anunció: «La próxima vez iré yo». Cuando llegó el día de partir, los 14 jóvenes elegidos se reunieron al amanecer en el puerto, junto a sus seres queridos. Entre los varones estaba Teseo. El barco zarpó, mientras el sol ascendía en un cielo calmo y rosado. La belleza del amanecer hacía más triste la partida, pues ninguno de los jóvenes tenía esperanza de volver con vida, a pesar de que Teseo iba entre ellos. Cuando llegaron a Creta, un grupo de soldados los condujo hasta el palacio de Minos, el rey de la isla. Allí les informaron que el sacrificio sería la mañana siguiente, al alba. Mientras los llevaban al salón, donde pasarían la noche, Teseo advirtió que alguien los observaba. Giró la cabeza y vio una joven muy hermosa, vestida de blanco y con el pelo recogido en una trenza. Era la princesa Ariadna, hija de Minos. Teseo y Ariadna cruzaron la mirada solo un instante, pero fue suficiente para que quedaran enamorados. Cuando los guardias empujaron al joven para que siguiera caminando, él quiso ver a la princesa una vez más. Giró la cabeza, pero ella había desaparecido. Esa noche, Teseo no podía dormir. Acostado sobre una gruesa piel de oveja, miraba el techo. Después de tantas aventuras, tal vez aquella fuera la última. Pensaba en esas cosas cuando vio una sombra en la pared. Se incorporó. Afuera, en la ventana del salón, bajo la luz de la luna, había una figura envuelta en una capa. Teseo se acercó y abrió la ventana. La figura se descubrió la cabeza. Era Ariadna, la princesa. Se miraron en silencio unos segundos y luego a ella le extendió algo envuelto en telas. «Toma esto», susurró. «Es la espada con la que matarás al Minotauro». Teseo tomó el paquete. «Gracias», dijo. «Pero aunque logre vencerlo, nunca podremos salir del laberinto». «Junto a la espada hay un ovillo de hilo», explicó ella. «Cuando entres al laberinto, ata la punta del ovillo a una piedra. Luego, desenrolla el hilo a medida que camines. Para volver,
solamente deberás seguir el hilo. Era una idea tan simple como brillante. Teseo murmuró un torpe agradecimiento. La viva mirada de la princesa hacía palpitar su corazón. Absorbía su atención, lo dejaba sin palabras. Ahora debo irme, dijo ella. Adiós y buena suerte. La joven esbozó una delicada sonrisa y desapareció en las sombras. Al alba, los guardias despertaron a los atenienses y los llevaron a través del campo hasta llegar al pie de una colina. En la cima estaba el lúgubre laberinto de piedra. Los 14 jóvenes subieron la colina. Soplaba un viento frío. Algunas muchachas lloraban en silencio, tomadas de las manos. Cuando entraron al laberinto, Teseo se puso al frente del grupo. «Síganme y no se separen», ordenó. Teseo sacó la espada y el ovillo que había escondido entre sus ropas. Con un fuerte nudo, ató el hilo a una roca que sobresalía del muro. A medida que avanzaba, lo fue desenrollando, tal como lo había indicado Ariadna. El laberinto era un lugar tétrico. En el aire flotaba un olor nauseabundo. Cada tanto, un alto y minúsculo ventanuco se abría en la piedra para dejar pasar alguna claridad. En aquella penumbra, todo era engañoso. Largos pasillos se multiplicaban a derecha e izquierda. Los sonidos rebotaban entre los muros. Teseo se preguntaba si el Minotauro vendría a buscarlos, si convenía esperarlo o si era mejor avanzar y sorprenderlo. Decidió seguir andando, porque permanecer quietos aumentaba la angustia del grupo. De pronto, les pareció escuchar pasos y una respiración pesada y bestial. Al doblar un recodo, dieron con una gran habitación cuadrada. El suelo estaba tapizado por huesos humanos. La bestia los aguardaba allí. Salió de las sombras. Tenía el cuerpo sucio de sangre seca y barro. Sus piernas y brazos eran gruesos como troncos. Su cabeza de toro era enorme y en sus ojos había hambre y furia. Los jóvenes gritaron y retrocedieron. El Minotauro rugió, pero Teseo permaneció firme, con todos los sentidos alertas, empuñando la espada. El monstruo se lanzó sin demora sobre el hombre que lo enfrentaba. Teseo rodó a un costado y lo esquivó. La bestia resopló, volvió a encararlo y a embestir con sus cuernos. Esta vez el joven se arrojó al suelo e hizo trastabillar a su enemigo. Cuando el Minotauro cayó, Teseo dio un salto, se arrojó sobre él con la espada en punta y le hundió el acero en la espalda. Se escuchó un aullido desgarrador que hizo vibrar los muros. El monstruo quiso levantarse, pero la espada lo atravesaba de lado a lado. Dio un paso, se tambaleó, cayó pesadamente y ya no volvió a pararse. Los jóvenes se acercaron a contemplar a la extraña bestia muerta que se desangraba sobre la tierra. «Vamos, salgamos de este lugar», dijo Teseo y tomó la punta del hilo que había desenrollado. Cuando salieron del laberinto, Ariadna los estaba esperando. La princesa abrazó a Teseo y luego condujo al grupo hasta el puerto. Allí, los atenienses desfondaron las naves cretenses para impedir que los siguieran y luego treparon al barco. Teseo quiso despedirse de la princesa antes de partir, pero no la encontró por ninguna parte. Se le oprimió el corazón, pero el sentimiento duró solamente unos instantes, porque de pronto la vio. Ariadna ya estaba arriba del barco, con los demás, esperándolo. Ella había decidido ir con él. A cualquier lado con él quisiera ir y acompañarlo hasta el fin de sus días.